¿Qué harías tú como madre de un hijo el cual fue lastimado y perjudicado de por vida por una persona cercana? ¿Hasta dónde llegarías por ver sufrir a aquel que destruyó por completo la vida de tu ser amado? Escucha la siguiente historia. Estoy segura que te impactará. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Hoy quiero contarte una parte de mi vida, la cual no le he contado a muchas personas, pero me animé a compartirla contigo. Tal vez me aplaudas o tal vez no. Sin embargo, lo hecho está. Y si tengo que pagarlo en un futuro, pues que así sea. Me casé a una edad temprana, ingenua y enamorada de un hombre cuya verdadera naturaleza permanecía oculta tras una máscara de amor y de cuidado. Mi esposo, un individuo aparentemente encantador, reveló su verdadero yo con el tiempo. Era un hombre mujeriego, le gustaba beber, y lo peor de todo, me sometía a un tormento físico que dejaba marcas visibles en mi persona. En el transcurso de nuestra tumultuosa relación, la bendición de la maternidad se cruzó en mi camino. Al año y medio de casados nació mi hijo Esteban, y años más tarde mi hija María. Pensé que eso ayudaría en nuestra relación, sin embargo fue empeorando aún más. Sus maltratos y reclamos eran continuos, así que después de mucho pensarlo y tomar valor, me enfrenté a mi esposo. Le dije que ya no quería seguir viviendo de esta manera. Él se disgustó conmigo y su trato fue aún peor. Sin embargo, algo cambió de repente, que tomó la decisión de abandonarnos por su amante. Y me lo dijo antes de irse, que ella sí lo atendía y que era buena con él, que yo era poca cosa y que esa era una gran mujer y que lo haría feliz. Sus palabras ya no me importaban tanto, estaba acostumbrada, pero lo que más me dolió fue el desamor que tenía con sus hijos, sobre todo con Esteban, quien físicamente se parecía más a mi familia. Con 2 hijos a cuestas y la soledad como única compañía, enfrenté la amarga realidad de un matrimonio quebrado, pero con los meses me di cuenta de que estaba mucho mejor sin él. Ya no tenía que cumplirle sus caprichos y estar tronándome los dedos con solo pensar que llegaría a casa y se molestaría por cualquier cosa. Si bien el ser padre y madre de mis hijos era duro, me sentía feliz porque él ya no estaba en nuestras vidas. La soledad se transformó en un aliado silencioso, permitiéndome reconstruirme a mí misma y sanar las heridas de mis hijos. Sin embargo, al par de años de haber firmado el divorcio, mi exmarido fue a buscarme. Quería regresar a la casa. A pesar de sus ruegos y promesas de cambio, recordé las noches de insomnio, las lágrimas silenciosas y el miedo constante que vivíamos bajo su sombra. Mis hijos, aunque anhelaban la figura paterna, entendieron que la relación entre mamá y papá era complicada, que nos habíamos divorciado y que cada uno debería de seguir rumbos diferentes. Se los expliqué a su nivel porque todavía eran unos niños, pero lo comprendieron porque se acordaban de todos aquellos pleitos terribles de los que fueron testigos. Mi exmarido no lo aceptó de la mejor manera. Dijo que yo era una egoísta, que debería de pensar un poco en él, que había cambiado y que la relación con su amante no funcionó porque según todavía me amaba. Yo le contesté que las heridas del pasado no podían ser borradas por un arrepentimiento tardío, y mi responsabilidad como madre consistía en salvaguardar la estabilidad emocional de los niños, y que yo no tenía ninguna obligación de regresar a su lado. Mi ex me amenazó.
Me dijo que iba a arrepentirme. Yo le contesté que no tenía que arrepentirme de nada, que cuando él se fue de nuestras vidas, se desentendió por completo. Incluso no les daba ni un centavo a sus hijos para la manutención. Le dije que estábamos mejor sin él, pero este hombre sin vergüenza me dijo que me iba a quitar lo que más quería para que sufriera como él lo estaba haciendo. Acá empieza lo espeluznante de mi experiencia. De la nada comenzó a mostrar rasgos de amabilidad con los niños. Los venía a buscar para ir al cine o a pasear. A mí me daba mala espina que se fueran con él, pero mi hijo Esteban decía que les permitiera que pasaran tiempo con su padre, que lo veían diferente, que era otro hombre. Así que, por amor a mis hijos, lo permití, y aquí es donde empieza mi martirio. Mi esposo empezó a lavarles el cerebro sutilmente, sembrando semillas de odio y resentimiento en sus mentes inocentes. Les decía cosas terribles de mí, distorsionando la realidad y manipulando su percepción de la verdad. Les decía que nos habíamos separado porque yo tenía un amante, que era mala mujer, y que por mi culpa él se alejó de nosotros porque yo no le permitía verlos. En pocas palabras, mi exmarido quería separarnos, dividirnos como familia. Quería que yo sufriera, tan simple como si él no estaba en casa, mandaba su maldad a través de mis hijos. Y esto lo sé porque una noche después de cenar con los niños, me dijeron que querían hablar conmigo. Esteban dijo que ya no quería seguir saliendo con su padre, porque les decía cosas muy feas de mí, que eran mentiras porque ellos me conocían y sabían que trabajaba todo el día para su bienestar, que no se sentían cómodos con él y que mejor, si él quería verlos, lo hiciera en casa y que yo estuviera pendiente. A mí se me hizo extraño este comentario, sin embargo les dije que llamaría a su padre para decirle la nueva dinámica familiar. Ese mismo día le llamé para comentarle lo que los niños me habían dicho y de paso le reclamé las mentiras. Él como siempre negó todo, que seguramente ellos escucharon mal y 1000 cosas más. Pero a pesar de su palabrerío, acordamos que solo vendría a verlos a casa. Fueron pasando los meses y mi hijo se empezó a comportar diferente. Yo lo veía retraído. Le preguntaba qué le sucedía, pero él no decía nada. Su silencio me preocupaba profundamente y una sensación de inquietud se apoderaba de mi corazón. Intenté acercarme con él, ofreciéndole mi apoyo y mi amor, pero parecía que algo lo atormentaba en silencio. Sus ojos, antes llenos de luz y alegría, ahora reflejaban una sombra de dolor y confusión. Una noche, mientras compartíamos la cena en silencio, mi hijo finalmente me dijo qué estaba pasando. Me reveló que un día en que salieron su padre, hermana y él, mi exmarido llevó a la niña con su mamá para que la cuidara y que a él lo llevó a un centro de diversión adulta, que estando ahí le compró algunas bebidas a pesar de ser menor de edad y que le presentó a una de sus amigas que trabajaban en ese sitio y que éste lo fue orillando a que él tuviera un encuentro sexual con la señora, que no quería. Sin embargo, su padre lo llevó casi a rastras a un privado y que ahí en ese lugar perdió su virginidad. Pero que eso no era todo el asunto, sino que también su padre tuvo un amorío con otra mujer estando en ese mismo sitio. Así que mi hijo vio lo que su padre estaba haciendo. Al escuchar estas palabras yo tenía muchísima rabia. Quería moler a golpes a mi ex. Así que tomé de inmediato el teléfono y le llamé para reclamar. Él solo dijo que era su hijo y que podía decidir también su educación. Yo le dije que no quería que volviera a pisar un pie en esta casa y que se fuera de nuestras vidas para siempre. Mi hijo me confesó que se había estado sintiendo mal y que tenía miedo de haber contraído una enfermedad venérea. Yo le dije que lo llevaría al siguiente día al médico y que seguramente le pedirían unos análisis, que no se preocupara sino que se ocupara y que yo estaría para él en todo momento.
A la mañana siguiente fuimos al doctor. Él, como era de esperarse, lo revisó y pidió unos análisis de sangre, los cuales hicimos de inmediato. Nos los entregaron ese mismo día y fuimos al doctor al día siguiente para que lo revisara y nos dijera qué hacer al respecto. Porque sí, mi hijo desgraciadamente había contraído un par de enfermedades de transmisión sexual, una curable y la otra no. Aunque la noticia sacudió mi alma, no me venció. En ese momento abracé a mi hijo y le dije que yo lo apoyaba en todo, que estaría siempre a su lado y que con los avances médicos seguramente lograrían encontrar la cura de aquella maldita enfermedad. Llegamos a la casa y se encerró en su habitación. Yo lo dejé porque me imaginé que quería estar a solas un rato. Mientras empecé a preparar la comida. Como a la 1:30 fui a tocarle la puerta para decirle que iría por su hermanita a la escuela, pero al no escuchar algún ruido, decidí abrir lentamente la puerta para ver si estaba dormido. Sin embargo, la escena que vi fue una escena de terror. En ese preciso momento, mi hijo estaba acostado en el suelo, bañado en sangre que salía de sus muñecas. Rápidamente tomé unas toallas y se las puse en aquellas haciendo mucha presión. Le decía que no se me fuera, que no me abandonara. Como pude, llamé al 911 para que vinieran a ayudarnos. Ellos llegaron lo más rápido posible y lo subieron a la ambulancia. Yo había incluso olvidado que tenía que recoger a mi hija del colegio, así que le llamé a la mamá de una de sus mejores amigas para pedirle que me ayudara, porque realmente me era imposible estar en 2 lugares al mismo tiempo. En la ambulancia hicieron hasta lo imposible para ayudar a mi hijo, y eso hizo la diferencia, porque a pesar de que sus signos estaban débiles, lograron estabilizarlo. Al par de días regresamos a casa y estuve vigilando a mi muchacho todo el tiempo. Llamé a mi mamá para que viniera a ayudarme porque era demasiado para mí. Y cuando lo noté más estabilizado, le llamé a su padre para decirle que era culpable de todo. Como siempre, me dijo que no era su culpa, que cómo iba a saber que la chica estaba enferma, que si no hubiera querido Esteban hacer lo que hizo, no lo hubiera hecho. Todas esas palabrerías eran excusas que yo iba a hacer que se tragara. Acá llegamos a la encrucijada. Lo que te voy a contar puede hacer que tomes uno de 2 caminos. El primero, que me odies por mi rencor y venganza. Y el segundo, que me entiendas y hasta apoyes mis actos. Hablé con mis hermanos y les pedí que me hicieran un favor. Quería que golpearan entre varios al papá de mi hijo. Quería que sufriera. Quería que sintiera el dolor que yo estaba sintiendo. No solo porque tenía una enfermedad terrible, sino porque había tratado de irse por las malas de esta vida, y por su culpa. Así que sí, lo mandé a golpear. Como sentí que no fue suficiente una vez, lo mandé a hacer nuevamente cuando él se encontraba casi recuperado. Pero aún así sentía que eso no era suficiente. Así que hice lo que pensé que era correcto. Busqué venganza con brujería. Me fui en autobús a la tierra Mata de los Brujos en México, y ahí me recomendaron a uno que era muy bueno y hacía trabajos de todo tipo. Yo ya iba preparadísima. Llevé fotos, ropa, sangre, todo lo que te podrías imaginar. Pensaba que si iba a hacer algo malo por venganza, pues que realmente sea algo malo. Encontré al brujo recomendado. Él fue muy amable conmigo y escuchó todas mis peticiones. Sus ojos brillaban con una intensidad que me estremeció hasta lo más profundo de mi ser. Él me dijo que podía hacer que mi ex pagara todo el daño, y no solo en esta vida, sino también en la siguiente. En ese momento supe que había llegado al lugar indicado. Con determinación y ferocidad, entregué al brujo todo lo que había llevado, todo lo que consideraba necesario para desatar la tormenta que estaba gestando en mi corazón. Si iba a emprender un camino de venganza, sería un camino impío y despiadado. La oscuridad envolvía mis pensamientos
alimentando el fuego de mi ira y deseo de justicia. El brujo me dijo que le dejara todas las cosas, que iniciaría el proceso esa misma noche, que debería de dejarle una parte del dinero para comprar los materiales y que el resto del dinero se lo podría entregar después. En ese momento supe que había sellado un pacto con las sombras, un pacto que cambiaría mi destino para siempre. Me hospedé en un pequeño hotel esperando indicaciones del brujo, ya que me había dicho que tendría que regresar para dar el resto del efectivo. Como a los 3 días me contactó y fui de inmediato a su consultorio. Me entregó un trapo negro con algo en el interior. Me dijo que no lo abriera, que lo tenía que enterrar ya sea en la casa de mi ex o de alguien de su familia, además de las indicaciones de otras cosas que tenía que hacer, las cuales prefiero no mencionar. Así que regresé a casa con mi alma manchada, pero mi venganza siendo saciada. Hice al pie de la letra lo que me pidió el brujo, y ahora solo quedaba esperar. Y créeme que no esperé mucho tiempo cuando empecé a ver resultados. Como al mes recibí una llamada del padre de mis hijos. Me dijo que estaba arrepentido de lo que le estaba sucediendo a nuestro muchacho, que lo sentía al alma porque él también había sido diagnosticado con lo mismo, que quería regresar a casa para que yo lo ayudara, que su familia al enterarse de todo lo que había sucedido le dio la espalda, que no tenía mujer quien lo ayudara y que quería resarcir el daño en nuestra relación, que necesitaba tener una buena alimentación y que no podría hacerlo solo porque trabajaba. También me dijo que no sabía si era parte de aquella enfermedad, unos dolores muy fuertes que tenía en las extremidades, que su cabeza le dolía también y que no importaba cuántas pastillas tomaba, no se le quitaba. Actualmente mi expareja está en silla de ruedas, vive con sus papás y su enfermedad está muy avanzada. Mi hijo se ha logrado controlar con las medicinas, él se cuida mucho, hace ejercicio y come bien. Además, lo he llevado con curanderos para que lo alivien o lo curen. Todavía no hemos tenido suerte, sin embargo, no perdemos la fe. Gracias a la suscriptora por la confianza. Si te ha agradado esta historia, te invito a suscribirte, darle like y compartir el relato. De esa manera me ayudas a que mis historias lleguen a más personas. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?